Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido al PaloCast en español, el podcast de Palo IT. Aquí hablaremos de temas como innovación, transformación digital, tecnología, agilidad, diseño y más. Quédate, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de PaloCast. Y hoy estamos con una invitada súper especial, Cintia Solís, que es doctora en Derecho y es una gran experta en temas de derecho informático, seguridad y protección de datos. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de cómo las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, influyen en la vida de los profesionales, los programadores, y cómo esto impacta en el derecho de autor de las obras que construimos y diseñamos, ¿no? Entonces, bienvenida, Cintia. No sé si quieras platicar un poquito de ti para conocerte. Ya, pues, oye, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Me encanta la tecnología, ¿no? De hecho, muy poca gente sabe, pero cuando yo era niña, pues quería estudiar ingeniería en ciencias de la computación y cibernética, pero pues la vida me llevó por el camino oscuro del derecho. Pero me encanta lo que hago porque puedo mezclar, digamos, estas materias que me fascinan en el día a día. Increíble, increíble. Sí, y es una disciplina bien interesante porque justo mucha gente en tech no tiene conciencia de esta parte legal, de compliance, de todo lo que se tiene que cubrir para poder generar productos interesantes, que no solamente estén bien programados, sino que también estén soportados por un marco legal y por derechos de autor, etcétera. Entonces, creo que es súper interesante lo que haces. Pues empecemos con la primera pregunta. Las inteligencias artificiales generativas han dado mucho de qué hablar últimamente. En el último año hemos tenido ejemplos como ChatGPT, como DALL-E, donde hay herramientas que a través de una implementación y de un entrenamiento masivo logran tener esta capacidad de generar textos, de entender las preguntas de una forma contextual que hasta hace muy poco no se podía hacer. Ya se venía dando ese crecimiento en los últimos años, pero ahora creo que es algo que incluso con Copilot o incluso con herramientas como BART, donde ya lo estamos integrando en el día a día, creo que se ha vuelto algo súper relevante. ¿Cuál es la interacción que debería tener los profesionales en tecnología o en derecho o en diferentes áreas con este tipo de tecnologías? Sí, exacto, tienes razón porque al final ese tipo de herramientas se democratizaron, ¿no? O sea, hay herramientas dotadas de inteligencia artificial con las que hemos estado trabajando mucho tiempo, como por ejemplo este corrector de correos de Gmail y otras, pero no lo teníamos no estábamos tan claros en ello, ¿no? Y estas herramientas como ChatGPT, como DALL-E, etcétera, pues de alguna manera como que ya se democratizaron. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesional de cualquier materia? Estamos hablando de médicos, de contadores, de abogados, de programadores, es no perder de vista que esto es una herramienta. Como herramienta, por ejemplo, ChatGPT es una gran herramienta que nos ayuda, por ejemplo, cuando traes a los abogados este tema de, bueno, a ver, tengo que generar un documento legal, pero a veces pasa que te da ceguera de taller y dices, bueno, a ver, quiero que me hagas una estructura, ¿no? Pero tú como abogado lo vas a hacer, o sea, realmente es como este primer paso para no tener la hoja en blanco, pero tu labor como abogado es ir perfeccionando ese, digamos, primer borrador que te hace el ChatGPT, que sería lo mismo que te haría hoy en día un pasante, ¿no? Desde el lado de los programadores, pues un poco parecido, digo, la verdad, vamos a entrar aquí en una situación un poco de realidad en el mundo de la programación en este momento. La verdad es que hay muchas cosas que ya no son nuevas, incluso es ocioso seguir programando algunas cosas que ya están ahí, que podemos tenerlas en librerías licenciadas bajo estos modelos de software libre, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que al final del día, estas herramientas, viéndolas así desde ese punto de vista como tal, son muy útiles.
Lo que no debemos de hacer o en lo que no debemos de caer ni los profesionistas ni los usuarios de afuera es entender que esto va a sustituir nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, a mí me parece algo totalmente irresponsable y que no debería de ser de ninguna manera es, por ejemplo, que un abogado dijera, ay, ¿sabes qué? ChatGPT, hazme un aviso de privacidad para un gimnasio y en cuanto ChatGPT te entregue ese texto, tú únicamente lo copies y lo pegues en una hoja y se lo entregues a tu cliente. O sea, esa es una terrible irresponsabilidad porque eso, comprobado, no te da, o sea, no es un documento idóneo, no es un documento que permita cumplir con todo lo que te exige la ley, ¿no? Eso sería un tema tanto de responsabilidad como de falta de ética y sujeto, obviamente, si este abogado es miembro de un colegio, pues a un procedimiento de honor y justicia, porque lo que está llevando a cabo, pues nada más es literal un copy-paste que podría hacer cualquier persona y sería hasta como súper poco ético cobrar por eso, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengamos esta visión de que es una herramienta y que no debe de sustituir nuestro trabajo, eh, digamos que todo va a estar relativamente controlado, ¿no? No tendremos esta inquietud y problema de sentir que nos va a quitar la chamba, porque no debería de hacerlo. Claro, mucho del trabajo sería algo que haría, comillas, aquí un pasante, ¿no? O un template de donde tú partieras y pudieras ya poner las particularidades de tu cliente, ¿no? Exacto. Y aquí me recuerda mucho cuando estudió el posgrado, el doctor que estaba a cargo de nosotros en términos de investigación, lo que hacía es nos daba la talacha, así de, oye, necesito que desarrolles esto, que trabajes esto, no sé qué, y traía un montón de cosas que no tenían un orden o una estructura, y después en conjunto armaban la estructura. Entonces, no es que, vamos a poner comillas, que el tesista estuviera haciendo la chamba, ¿no? Es procesas, construyes, haces la parte más mecánica y entonces la parte ya estructural le das el fin, ¿no? Estamos haciendo algo muy similar con esas herramientas, ¿no? Otro punto que tocas que es bien interesante es, pues, el copiar y pegar y entregarle al cliente algo que ya fue extraído de una fuente de internet, pues no sería algo nuevo, ¿no? O sea, hoy puedes agarrar Google y buscar en los blogs. Lo único que es mucho más complejo, por ser generativo, es que esas herramientas de antiplagio pues ya no funcionarían, ¿no? O tendríamos que crear herramientas que pudieran entender el patrón de generación de texto de ChatGPT o de cualquier otra herramienta que te permitiera decir cuánto porcentaje del trabajo que estás entregando viene de alguna fuente autogenerada, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo es esta parte entre poder tener estas herramientas e integrarlas en tu día a día? ¿Tú las usas en tu día a día? La verdad es que en el día a día, o sea, sí lo hemos ocupado un par de ocasiones. Hemos ocupado, por ejemplo, gente de mi equipo lo ocupa para hacer presentaciones. Yo lo he ocupado, pues, justo en esta situación donde digo, ay, ya, o sea, mi cerebro quedó en blanco, no, o sea, quiero como una guía por dónde empezar. Y también lo he ocupado como una demostración a mis alumnos de que el resultado que te da en un principio no es el óptimo. Es decir, tú no puedes trabajar con eso porque de hecho hasta por ahí en Twitter compartí un par de documentos creados con ChatGPT y les mostraba pues todo lo mal que estaban, o sea, los puntos erróneos. El problema es que si tú no tienes este criterio jurídico, o sea, por ejemplo, una persona, la que sea un usuario X que no tiene esta formación y dice, ay, me voy a ahorrar pagar el maldito abogado, voy a hacer yo mi contrato de arrendamiento, pues a lo mejor en la forma es claro, pues se ve como un trato normal, común y corriente y todo está perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ese criterio para saber si está mal, si está bien, si le falta una cláusula, si el fundamento legal es correcto. Y entonces lo va a usar. Pero un abogado sí puede decir, ah, no, a ver, esto ni siquiera está con fundamento en el Código Civil del Estado que corresponde, porque, por ejemplo, el arrendamiento es totalmente local, o sea, ni siquiera es Código Civil Federal. Y entonces todos esos detalles que parecen algo pequeño, en realidad ahí está justamente el demonio o el diablo, porque el día de mañana, pues esa cláusula puede ser considerada como nula, ¿no? O ese contrato literal no te va a servir para nada.
Entonces, sí lo hemos utilizado, por ejemplo, ya caché a un par de pasantes de mi equipo que lo han utilizado, pero fíjate, o sea, el tener el conocimiento de saber cómo se hace, digamos, o todos estos años de experiencia es lo que me permite identificar cuándo han utilizado estas herramientas. Si no lo tuviera, pues no, podría pasar desapercibido. Claro. Y aquí hay un tema súper importante, creo, porque, o sea, en el prompting, o sea, en el cómo escribes las cosas, qué estás pidiendo, hay muchas variaciones y hay mucha flexibilidad. Puedes incluso controlar la temperatura de la respuesta, qué tan libre o qué tan formal puede ser la respuesta, etcétera. Y creo que, por lo menos, por ejemplo, en el caso de los programadores, sí hay muchas cosas de Talacha que normalmente buscan en Stack Overflow o en algunas otras fuentes que estas herramientas le podrían facilitar, pero necesitan justo esos componentes que dices, ¿no? Necesitan, uno, el pensamiento crítico para entender si realmente lo que me está devolviendo la herramienta es lo que estoy buscando, porque mucho va a depender de cómo formulaste la pregunta. Exacto. Y dos, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, ya es algo que vive con nosotros, que no somos Italia, no lo vamos a banear, no lo deberíamos banear. O sea, en las Totalmente de acuerdo. escuelas necesitaremos enseñarles a la gente a poder utilizar la herramienta y encontrar una forma diferente de evaluarlo. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, obviamente no debemos de banearlo, porque al final esta es una herramienta bastante útil y es una, digamos, una evolución interesante en todo lo que se había hecho en cuanto a inteligencia artificial, que no estoy diciendo que sea como, wow, la gran herramienta, pero es una evolución importante. Es más, dentro del propio ChatGPT, o sea, sí hay una evolución de la versión anterior a esta, ¿no? Entonces sí, concuerdo contigo, no hay que banearla, hay que justamente enseñar a usar esta herramienta, pero no perder de vista qué es eso, o sea, como una herramienta y ya. Ahora, comentabas hace un momentito de que, bueno, es algo muy parecido a lo que se hacía antes de bajar contenidos de Internet o templates de Internet. Sí, pero hay una cosa interesante. Resulta que hoy en día, o sea, la gente que no entiende lo que significa la inteligencia artificial, sí cree que está sustituyendo al humano. Entonces tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene un nivel de credibilidad más alto que un documento X que te bajas de internet. Ese es, creo que, el tema de la preocupación, el humano y no la herramienta. Entonces sí me ha tocado, por ejemplo, gente que jura y perjura, que casi es como, no, pues le hizo la inteligencia artificial, creyendo que emula por completo la inteligencia humana, ¿no? Entonces es como si fuera un template, pero certificado, ¿no? Si quieres ponerle ese ejemplo. Eso es peligroso, o sea, esa presunción es muy peligrosa y creo que, o sea, desde mi punto de vista, porque yo sí lo ocupo en mi día a día regularmente para hacer principalmente temas de estructuras o tablas o cosas que necesite como ahorrarme el tiempo, pero sí es como, oye, pero el sabor en específico, la forma en la que tienes que implementarlo, tiene que ser muy acotado a lo que necesitas particularmente, ¿no? Y entonces es ahí donde tú puedes darle como el sentido a lo que estás haciendo y te hace mucho más eficiente. Un programador totalmente. 3 o 4 veces más rápido si integrara estas herramientas dentro de su día a día, pero los hiciera de forma responsable y lo hiciera de forma que puedas entender las cosas, ¿no? Claro, y además estoy súper a favor del uso de estas herramientas porque lo acabas de decir, o sea, hay mucha talacha que en realidad es desgastante y que dices, de hecho hay por ahí una frase que dice que lo que puede hacer, bueno, antes era lo que puede hacer un animal es indigno que lo haga el hombre, ahora lo que puede hacer una máquina, pues ¿para qué te estás desgastando tú? No, la verdad, ciertamente, o sea, ¿para qué estás haciendo esa talacha? Que lo que puedes tú invertir el tiempo y este desgaste mental en mejor perfeccionar ese resultado, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente herramienta, definitivamente estoy in y estoy pro la herramienta con estas salvedades. Y, por ejemplo, en ese sentido, estaba viendo el otro día un video de alguien y escribió un libro con ChatGPT en 2 días, y la primera pregunta que le hacía antes de empezar a hacer este texto
era, oye, ¿cómo tengo que referenciarte o tengo que compartir mis derechos de autor contigo? Y le preguntaba directamente al ChatGPT, ¿no? Y el ChatGPT decía, no, todo el texto que estoy generando es libre y que, o sea, solamente haciendo la referencia a que fue generado con la herramienta era suficiente y no había un tema de derechos. Eso lo veía en el video y decía, oye, pues puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, o Sí, de tu opinión, ¿cuál es el tema de los derechos de la generación de este texto, ¿no? O de este código que estoy generando con esta herramienta? lo que dijo ChatGPT no es falso. Al final del día, una herramienta, un robot, no puede ser susceptible de derechos porque no tiene una personalidad jurídica, ¿no? Ahora, en estricto sentido, tampoco tendría derechos de autor esa persona que dice que escribió el libro en dos días, él no es autor del libro, él es autor de los prompts, ¿no? O O es sea, él de alguna editor, manera o es editor, exactamente. O sea, claro. a lo mejor tiene ciertos derechos, pero no de autor. A lo mejor tiene un derecho conexo, que es el derecho del editor, como bien lo comentas, pero tampoco él es autor de ese libro. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente, creo que aquí, y eso es bien importante, cuando veía ese video decía, oye, o sea, sí, tiene la autoría justo de los prompts, tiene la autoría a lo mejor del tema, de hacia dónde quiere dirigir el texto, pero funge más como un editor que como un autor, ¿no? Totalmente. Sí, como un editor o como a lo mejor hasta un productor, dependiendo del tipo de libro que fuera, ¿no? Pero sí, totalmente. Él no es autor tampoco. Entonces sería un libro que al momento de difundirse o divulgarse tendría que ser de uso libre porque nadie se podría acreditar los derechos de autor sobre esa obra terminada. Interesante. Oye, y en el caso de el entrenamiento de estas herramientas, porque para entrenarlas, pues estas herramientas consumen información de muchas fuentes, ¿no? Ujú. Incluidas montones de papers, montones de libros, blogs de internet. El derecho de estos autores que tienen sus textos en internet o tienen sus libros o Stack Overflow, etcétera, que está usando esta herramienta para entrenarse, ¿la generación de estos textos tiene alguna implicación? Claro. Y de hecho hoy en día, no sé si has visto que también ya hay litigios en contra de herramientas como DALI o herramientas de inteligencia artificial que están enfocadas a diseño. ¿Por qué? Porque a ver, imagínate que justamente ChatGPT, mi tesis doctoral está en internet, ¿no? Entonces, retoma algunos párrafos y dice, ah, está padrísimo, o sea, ni siquiera es que los parafrasee, sino que dice, ah, lo voy a tomar como está porque está interesante, ¿no? Si yo encuentro que alguien en su entregable reprodujo ese párrafo sin darme mi crédito, yo tengo ahí una acción legal, digo, y además, sobre todo, si ese alguien que lo utilizó lo está replicando en una obra que está siendo Monetizando. comercializada, ajá, entonces yo ya Claro. tengo dos derechos, tengo la forma de exigir mi derecho moral, porque no me dio mi derecho de paternidad, y la forma de exigir el cumplimiento de mis derechos patrimoniales porque no me está pagando, o sea, no hay una retribución económica por el uso de mi obra. Oye, y en el caso particular del código, hay muchas Ajá. empresas que prohíben a sus programadores utilizar código de código abierto por un tema de seguridad, bancos, etcétera. Este, Ujú. ¿Qué pasa con el código generado por estas herramientas? ¿Podría ser utilizado por estos Sería, programadores? mira, te voy a decir cuál es el problema, que sería un poco el mismo caso. La razón por la cual algunas empresas prohíben el uso de herramientas, perdón, de librerías de código libre, es porque no se podrían ellos, digamos, ellos no pueden acreditar la titularidad de sus derechos. O sea, ellos no podrían comercializar el resultante. ¿Por qué? Porque hay distintas licencias y tendrían que hacer que fueran compatibles, en fin, un montón de cosas que no serían compatibles con la labor normal de una empresa que se dedica al desarrollo, ¿no? Eh, entonces, la principal razón es esa, porque al final del día ellos no podrían acreditar la titularidad y a la vez no podrían ni comercializar, ni licenciar, ni cualquier modelo que tuvieran de comercialización de ese resultante, ¿no?
¿Qué pasaría con ChatGPT? Que al final del día volvemos al mismo punto. O sea, tú como programador, que vas a conservar esos derechos morales de autor, estarías mintiendo y estarías declarando en falso. Y el día de mañana, si hubiera, por ejemplo, una demanda donde alguien dijera, oye, a ver, del 100% del código, esta parte, este 20%, es muy similar a este otro que estaba previamente registrado, ¿no? Entonces se podría entender que hay una infracción a los derechos de autor. ¿Cómo le vas a hacer tú, programador, para acreditar que efectivamente tú programaste eso, ¿no? Claro. O sea, sí puede tener implicaciones legales fuertes. En un escenario donde eventualmente pues ChatGPT hubiera tomado que este código que te hubiera entregado hubiera sido incluso tomado de la decompilación de alguna herramienta ya existente o alguna fuente, ¿no? Que ya estuviera protegida por derechos de autor. Eso Sí. es, digamos, que lo que podría pasar. Creo que, me surge una pregunta a partir de eso, ¿no? Entonces, y el caso contrario, el caso donde, oye, alguien tiene un error en un código de una industria regulada como un banco, etcétera, y pone el código en ChatGPT para que le diga dónde está el error. Este código que yo estoy poniendo, que es propiedad de la institución, en una herramienta que es, comillas aquí, pública, ¿no? Abierta. Eso se puede utilizar para que ellos se reentrenen. Entonces, eso ¿cómo afectaría al programador en caso de que pues, Pues, estás exponiendo de forma estaría sensible? violando, claro, estaría violando el convenio de confidencialidad. O sea, está Exactamente. exponiendo justamente, él está obligado por un acuerdo de confidencialidad o una cláusula de confidencialidad que seguramente tiene en su contrato laboral, al estar él compartiendo en una herramienta de uso público, pues está comprometiendo esa parte del código y que puede ser incluso una parte del código bastante, Sensible, ¿no? vamos a llamarlo sensible, exacto, sí, justo. Sí, que creo que ahí también hay que sensibilizar mucho a la gente en que no nada más es de cómo extraer cosas, ¿no? Sino también lo que pones puede llegar a ser Claro, los sensible. inputs, claro, totalmente, totalmente. No, y aparte, o sea, esta herramienta puede utilizar eso después por mera casualidad. Yo entiendo que el volumen de datos con los que se entrena es gigantesco, pero imagínate que por mera casualidad partes de algoritmos le llegue a la competencia porque están preguntando exactamente lo mismo, porque están resolviendo el mismo problema, ¿no? Exactamente. Sí, es muy interesante esta parte, ¿no? O sea, cómo jugamos con ese balance entre poder hacer un enhance de lo que estoy haciendo en mi trabajo y acelerar mi eficiencia, y por el otro lado, pues no exponer cosas que son sensibles, tener cuidado con lo que estoy integrando de parte del resultado, o solo usarlo como una guía y te inspiras y puedes volver a implementar tu propio código, ¿no? ¿Cuál debería ser Exactamente. la forma correcta, ¿no? De hoy de poder hacer ese uso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que volvemos al mismo punto. Eh, a ver, por ejemplo, te vamos a poner el ejemplo de los restaurantes, ¿no? ¿Ubicas este robot de cocina que se llama Thermomix? Sí, sí, claro. Bueno, hoy en día hay una cantidad impresionante de restaurantes, incluso étoiles, o sea, es de estos que tienen estrellas Michelin, Ujú. que usan Thermomix. Sin embargo, solo lo están usando para ejecutar ciertas tareas que son automatizables y no sustituir este toque del chef. Creo que mientras únicamente usemos esta herramienta para estas talachas, que obviamente sí requieren un grado y un resultado de calidad, pero que no están poniendo en riesgo ni la confidencialidad de nuestro trabajo, ni tampoco estamos compartiendo información sensible, ni datos sensibles, ni nada, estará bien, ¿no? Pero 100% el resto, o sea, la responsabilidad de nuestro entregable sigue recayendo en el humano. Y eso está bien, ¿no? Sí, 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 un gran ejemplo. Creo que sí, o sea, ahí está la línea, ¿no? Donde cosas que puedan ser mecánicas, que no vas a poner el core de tu algoritmo de fraude en ChatGPT para que te diga dónde está el error, ¿no? Eso sería. Exacto, sí, tal cual. Sí, y tampoco, por ejemplo, imagínate si vas no vas a, y seguro hay alguien que lo está haciendo en este momento, ¿eh? O sea, no vas a decir, a ver, catalógame esta base de datos sensibles de este hospital, ¿no? Exacto. Para que me digas en qué están, seguro hay gente que lo está haciendo.
Y obviamente eso está mal, o sea, imagínate que nuestros datos se van a acabar ahí, pero, pero ese tipo de cosas son las que se deben de cuidar. ¿Y sabes qué? Lo que más tristeza da es que estamos ya ahorita en un momento de evolución donde las máquinas están teniendo esta capacidad de discernimiento muy interesante, mientras que el ser humano está dejando de lado esa capacidad y está dejando de entrenar su sentido común. ¿No te Sí, parece que es una cosa muy triste? sí, o sea, sí, definitivamente. Creo que nuestra capacidad de análisis ha bajado mucho y nuestra capacidad de síntesis se la estamos delegando a alguien más, ¿no? Totalmente. Sí, Y sí. nos vamos a volver, de hecho, hay estudios de universidades alemanas que ya han demostrado que la, o sea, la inteligencia humana ha dejado de evolucionar, ¿no? Creo que deberíamos de preocuparnos también por estar entrenando nuestra inteligencia, ¿no? Más allá además, obviamente, de entrenar a las máquinas para que puedan ser cada vez más útiles, también nosotros no dejar de trabajar en ese punto, ¿no? De entrenar nuestras habilidades, nuestras soft skills y nuestras hard skills. Y creo que mucho es un tema de educación, porque, o sea, si tú ves, de repente ChatGPT ya pasó el examen del MBA de Harvard y ya pasó o sea, eso implica a que hay capacidades de memorización o de síntesis del ser humano que ya no van a ser tan relevantes. Y entonces Exacto. necesitamos reformular la forma en la que aprende la gente, ¿no? Mira, por ejemplo, yo en mis clases, tanto ingenieros como abogados, lo que hago es ponerles casos prácticos. ¿Por qué? Porque no me importa que se aprendan de memoria un concepto, eso no me va a servir. O sea, eso no me dice nada de cómo el alumno aprendió los conceptos. Yo prefiero ponerle un caso práctico y entender cómo razonó, cómo lo está resolviendo, o sea, por qué decidió que se fuera de esa manera. Eso me da a mí más, y así debería de ser, ¿no? Enfocarte más en temas totalmente prácticos que evaluar si una persona se aprendió un concepto de memoria, ¿no? Por ejemplo, los abogados, yo no me sé los artículos de memoria, de hecho, esa es una estupidez. Lo importante es saber dónde puedes encontrarlo, porque además los artículos cambian, ¿no? Y hay un tema de interpretabilidad que depende de un juicio experto, ¿no? Que es donde tienes que desarrollar ese juicio. Exacto. Sí, sí, súper interesante. O sea, y de hecho, ya como pregunta de cierre, ¿cómo ves el futuro cercano? O sea, ¿cómo crees que debería la gente instruirse en este tipo del uso de esta herramienta para hacer su labor más fácil? Bueno, te comentaba hace ratito que te iba a decir quién la va a sufrir muchísimo, las Ujú. nuevas generaciones, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, hoy en día, los abogados que tenemos cierto nivel de experiencia nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que tú le pedías normalmente a un pasante que te las puede hacer ChatGPT. Entonces, es real que grandes despachos que a lo mejor tenían digamos, aceptaban 20, 30 pasantes al mes nuevos, ahorita dicen, me quedo con 5. O sea, me quedo con 5, reduzco toda mi carga laboral, reduzco todo lo que hay alrededor de eso, porque esos 5 me pueden ayudar a generar esto con ChatGPT y yo reviso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no nos ponemos las pilas? Es que estos estudiantes que están siendo rechazados y que no van a poder hacer sus pasantías, pues no van a poder aprender, ¿no? Realmente a generar este sentido crítico y cosas que solamente la experiencia te puede dar y entonces cada vez tendremos abogados que sean menos, ¿cómo te diré? Que generen resultados que no sean idóneos. Y esto está pasando también en el ámbito de la odontología, ¿eh? O sea, mi dentista me estaba comentando que le ha tocado resolver trabajos de recién egresados que han hecho cosas terribles y que han hecho incluso que se pierdan piezas dentales y que le toca pues justamente resolver ese problema. Entonces, quienes realmente van a estar un poco en conflicto o en problemas son estas nuevas generaciones, porque si ellos no entienden que esto solamente es una herramienta y que no es algo que tengan que utilizar para que les haga la chamba y no ellos, como no van a haber generado este sentido crítico con la experiencia, van a estar en verdaderos problemas y la sociedad que consume estos servicios va a estar todavía en más problemas, ¿no? Claro. Sí, o sea, creo que vamos a enfrentar generaciones interesantes, ¿no? Y sí hay Sí, que, sí hay que generarles este uso responsable de las herramientas, pero también este sentido crítico de poder, pues sí, ir más allá de solamente la síntesis y llegar a
cómo estamos analizando un problema, qué estamos resolviendo, que eso es algo que pasa en muchos programadores. Muchos programadores esperan a que le digan exactamente qué hacer y no tienen el sentido crítico de poder definir cuál es el problema que quieren resolver. Entonces, Claro, que es la base del diseño del algoritmo, ¿no? claro, y entonces al ChatGPT, al hacer mucho de esta chamba de talacha, pues sí sienten una amenaza, porque en realidad pues, solo se dedican a la ejecución y síntesis. No están en el punto de vista de analizar y diseñar, ¿no? Claro. Te agradezco muchísimo, Cintia. No sé si nos quieres platicar dónde te puede contactar la gente para si tiene alguna pregunta o duda. Ya, pues básicamente vivo en Twitter, entonces creo que sería el método más fácil para contactarme. Mi username es @sinsol, CYNSOL, y ahí con todo gusto, Héctor no me dejará mentir, platicamos y yo les respondo y cualquier duda que tengan ahí estoy a sus órdenes. Excelente. Muchísimas gracias. Y si quieren la segunda parte, pues escríbanos para tener la segunda parte de este podcast con Cintia. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo en Palocast. Hasta luego, chao.